Hola, 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 queridos amigos, Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranatha Class. Estamos en la lección número 7 que viene a complementar la lección de la semana pasada. Los chicos nos dejaron grandes desafíos, grandes Exactamente. enseñanzas y que nos pudiéramos acercar más a la oración. Pero hoy tenemos que ponerlo en práctica. Así es. Y traemos una lección muy interesante, la práctica de la oración, lección número 7 de este segundo trimestre del año 2026. Y tengo grandes amigos que tienen una gran vida de oración. Y nos van a ayudar ahí a tener grandes ideas, tips para poder también poner en práctica nuestra vida de oración. Les presento a Eve y Rodrigo. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola, aquí agradecidos por estar nuevamente aquí y sobre todo juntos, los tres como amigos, así que felices de poder compartir este repaso de la lección. Muy bien. Sí, siempre es un grato momento poder compartir aquí la lección como amigos y acercarnos más a Dios, así que contento por estar siempre acá. Perfecto, y los invito a que pongamos en práctica la oración, ¿les parece? Amén. ¿Oremos? Sí, vamos Oremos. a orar. Querido Señor, estamos tan agradecidos porque podemos reunirnos como amigos y hermanos a estudiar tu palabra. Gracias porque tú a través de tu palabra nos indicas el camino que podemos seguir, nos das claridad y tú iluminas nuestros pasos. Y gracias porque no nos dejaste solos, sino que tenemos una guía para saber cómo ir avanzando, cómo ir tomando decisiones y para estar en constante comunión contigo. Y es por eso, mi Señor, que en este momento queremos ahora entregar nuestro corazón ante ti. Queremos que tu Espíritu more en cada uno de nosotros, mi Señor. Queremos sentirte en cada momento y en este momento que vamos a repasar esta lección, queremos hacerlo con tu compañía y lleno de tu sabiduría. Te pido todo esto sin merecer nada, sino el mérito en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué linda oración hemos tenido para comenzar esta semana. Y creo que es el tema principal, poner en práctica la oración, poder conectar con Dios de forma real y también aceptar la voluntad de Dios, que es uno de los temas importantes de esta semana. Pero ¿hay preguntas que responder? Sí, Sí. de hecho a mí me gustaría preguntarles, bueno, a nosotros y a usted amigo que está escuchando, ¿cuándo fue la última vez que usted oró, que nosotros oramos? ¿Con cuánta frecuencia estamos orando? ¿Cuándo fue la última vez que quizá nuestra oración fue más que pedir algo? ¿Estamos alabando al Señor en nuestras oraciones? Yo creo que son preguntas muy interesantes para dar inicio a este repaso de la lección. Son preguntas que tienes que hacerte, querido amigo, porque, bueno, quizás estás en el metro, quizás vas camino a tu trabajo, estás tomando oncecita en tu casa, en cualquier momento nos estás viendo. Y es importante que puedas reflexionar sobre tu vida de oración. Y ese es el gran objetivo de esta semana, poder removernos y darnos cuenta realmente cómo está nuestra vida de oración. Nosotros acabamos de orar, así que vamos por buen camino. Sí, bueno, esta lección, ¿cierto?, está centrada en el libro de 1 Samuel capítulo 1, donde hay una historia que es bastante conocida y donde aparece esta mujer, Ana, ¿cierto? Ana que tenía una vida que podríamos decir quizás no era la mejor en el sentido de que ella tenía un matrimonio donde su esposo también tenía otra esposa, ¿cierto? Tenía una segunda esposa y que además ella no podía tener hijos. Entonces, el relato bíblico nos menciona de que ella era despreciada por eso, porque no podía tener hijos. Entonces ella sufría por eso y le pedía a Dios tener un hijo. Y el relato nos menciona que no fue que ella oró y a la semana siguiente ya quedó embarazada y pudo tener hijos, sino que dice que pasó mucho tiempo, pasaron años antes de que ella pudiera tener hijos. Y eso nos empieza a nosotros a hacer ese pensamiento de reflexión y decir como, ¿cuánto yo estoy orando y qué es esa oración, a qué está apuntando? Sí, de hecho hay un tema interesante y tiene que ver con que a veces nosotros oramos, pero no recibimos una respuesta de la forma y en el tiempo que nosotros queremos. Entonces pensamos, ya, el Señor está tardando, quizá Él no me está escuchando. Y en verdad creo que un punto interesante primero, además de saber que Dios tiene sus tiempos para cada cosa, es saber que a veces Dios nos responde, pero no de la forma que nosotros queremos y eso está bien. Ahora, hay 3 personajes en donde nosotros podemos decir, ya realmente estos personajes se sometieron a la voluntad de Dios, pidieron y quizá no se les concedió lo que querían, pero quedaron aún así en paz porque estaban deleitándose en el Señor. Yo recuerdo, por ejemplo, a David, que David oró y pidió al Señor que le diera el privilegio de construir un templo. Sin embargo, Dios le pidió que esperara y que su hijo Salomón lo construyera. Tenemos también el caso de Pablo, que oró fervientemente porque quería ser sanado de su enfermedad, de su aguijón en la carne, pero Dios le dijo que en verdad su amor era suficiente.
Y nuestro más grande ejemplo tenemos a Jesús también, quien le pidió al Padre que si fuese posible quitara esa copa amarga de sacrificio y entrega en la cruz, pero el Padre le indicó que finalmente era necesario hacerlo así. Y Jesús dispuso su voluntad y aceptó esto, con gozo en su corazón. Entonces finalmente también vemos que en el caso de Ana, por ejemplo, se cumplió su petición, pero en otros casos no se va a cumplir lo que nosotros pedimos, porque no es esa la voluntad del Padre. Y eso está bien también. Interesante reflexión que nos dejas, Lolo y Eve, porque es importante, como tú decías, perseverar en la oración. O sea, quizás la respuesta no va a ser hoy, mañana, ni pasado, ni en una semana, ni en un mes, sino que Ana pasó años perseverando en esa oración, perseverando y pidiéndole al Señor. ¿Cuánto nosotros hemos orado por algún pedido? Quizá una semana y nos desistimos y lo dejamos de lado. Pero Ana nos enseña a que debemos perseverar en la oración. Y también a que podamos, ¿verdad?, aceptar la voluntad de Dios. Sí. Sí. Y que es buena, agradable y perfecta. Sí, eso. Hay un punto importante también que toma la lección, y es que la oración muchas veces quizás la podemos tomar como cuando nosotros estamos tristes, ya ahí voy a orar, y cuando no se nos concede nuestra petición, a veces decimos, pucha, a lo mejor Dios no nos está escuchando, o quizás estoy pidiendo mal, y podemos llegar a pensar de que quizás Dios no nos está escuchando, entonces me estoy alejando de Dios. Pero como vemos en el relato de Ana, ella oró por muchos años, pero eso no hizo que ella se alejara, sino que cada vez se alejara más, o sea, que se acercara, más a Dios, hasta el punto que se le concedió su petición. Y eso es bastante interesante, porque nosotros podemos caer en ese mal de caer, de que si no se nos responde, entonces mejor me alejo, porque a lo mejor Dios no nos está escuchando. Pero la verdad es que no tiene que ser así, pues tiene que ser al revés. Sí, de hecho, ahí para sumarle un puntito, hay un salmo que nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quizá en ese tiempo de espera, en ese tiempo en donde pareciera que Dios no está escuchando, sea el tiempo perfecto para que miremos dentro de nosotros, nos examinemos y veamos, ¿realmente estoy pidiendo conforme a la voluntad del Señor? ¿Será que quizá existe algún pecado al cual me estoy aferrando y que impide que el Señor pueda responderme? ¿Será que quizá yo mismo no he perdonado a otros y estoy esperando que Dios quizá me perdone, siendo que yo no he sido misericordioso con otros? ¿Será que en realidad estoy priorizando mis propios planes y mis propios sueños? Entonces creo que el tiempo de espera podría ser una bendición para nosotros. Sabemos cuál fue el final de la historia de Ana. Ella no terminó triste, no terminó desilusionada, sino que si vamos al capítulo 2 de este libro, vemos cómo Ana alaba al Señor y ella canta con gratitud en su corazón y lo enaltece. Y sin quejarse y sin reprochar la espera. Sabemos que finalmente el tiempo que ella esperó para tener a su hijo Samuel fue el tiempo perfecto, porque Samuel no solo fue una bendición para la vida de Ana, fue una bendición para toda la nación de Israel. Él necesitaba nacer en ese momento, ni antes ni después. Así que asimismo nosotros confiamos que el Señor sabe en qué momento nos va a conceder esos deseos que tenemos en nuestro corazón, pero primero deleitémonos en Él, deleitémonos en su presencia y en su voluntad. Oye, nos dejaste una tremenda reflexión, Eve. Creo que es muy interesante y muy importante que nosotros podamos analizarnos y aprovechar el tiempo de Dios para obtener la respuesta correcta y perfecta para nosotros. Palabras al cierre, queridos amigos. Lolito. Sí, quería cerrar con también una cita de nuestra hermana G. de White que me pareció bastante poderosa en este momento, porque nos dice que cuando nosotros oramos no es para que Dios se acerque a nosotros, sino para que nosotros nos elevemos hacia Él. Entonces, cuán importante es que nosotros oremos, no para cumplir nuestra vida cristiana en oración, sino que podamos orar porque tenemos esa necesidad de hablar con nuestro Creador. Perfecto, gracias por esas palabras. Eve, palabra del cierre. Sí, bueno, me quedo con el último versículo del Salmo. Deleitémonos en el Señor y Él nos concederá los deseos del corazón. Busquémosle a Él primero, busquemos su voluntad y dejemos que Él también cultive esa paciencia y confianza en nosotros. Perfecto, nos quedamos con esas palabras, queridos amigos. Los invitamos a profundizar, estudiar y repasar la lección como cada semana. Y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchachos, por estar nos estamos viendo, queridos amigos. Y un abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.